Bienvenidos, esto es Transformación Consciente. Si les gusta mi contenido, no olviden dejar un like y suscribirse, activando la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subo un nuevo video. Hoy quiero hablar con ustedes sobre la coherencia cardíaca o la inteligencia cardíaca, un concepto bastante nuevo que quizás hayan escuchado hablar de él. Y es que en los albores de esta era de la nueva conciencia, cada vez se hace más notorio el tema de la inteligencia cardíaca, algo que en los ámbitos científicos y terapéuticos ya se comienza a escuchar. De modo que esta inteligencia cardíaca no es solo una expresión alegórica, no, sino que hay estudios científicos que lo avalan. La neurocardiología ha demostrado que el corazón posee una forma de inteligencia muy diferente a la atribuida al cerebro, que tiene mucha más influencia en nuestra vida de la que podemos imaginar. Y ambas inteligencias, la del cerebro y la del corazón, se complementan, pero parece que el puesto de mando, en realidad, se sitúa en el corazón. Es que todos los órganos de nuestro cuerpo generan sus propios campos energéticos específicos y sus propios patrones de información, pero pareciera que el corazón genera un campo que afecta y que gobierna a todo el sistema. Esto es lo que los científicos nos dicen. Hasta el momento pensábamos que el sistema de entrada de información estaba por completo en el cerebro. Es más, eso es lo que nos enseñaron en los colegios. Pero pareciera que ahora sabemos que el corazón es el que recibe información en primer lugar y que luego lo transmite al cerebro. Derivado de estudios de neurocardiólogos que han descubierto que las células del corazón no son exclusivamente células musculares como estudiamos y creíamos, sino que un porcentaje muy significativo de estas son células neuronales. Este descubrimiento pone de manifiesto cómo estas células cardíacas son idénticas a las células nerviosas que tenemos en el cerebro y que están operando a través de los mismos enlaces, las mismas conexiones y utilizan los mismos neurotransmisores. También han descubierto que en el corazón tenemos alrededor de 40.000 neuronas que conectan directamente y sin intermediarios el corazón y el cerebro, especialmente en la zona que está relacionada con nuestras emociones, o sea, en nuestro sistema límbico, y que da lugar a un diálogo permanente entre ambos órganos. Este cerebro cardíaco está directamente comunicado con nuestro cerebro emocional y además posee una capacidad asombrosa, que es la intuición. Sí, la intuición. Los estudios científicos ahora nos revelan que de alguna manera el corazón puede reaccionar a un estímulo antes de que éste se produzca. En otras palabras, el corazón sabe lo que va a suceder antes de que suceda. Increíble, ¿verdad? Todas estas investigaciones concluyen en que el corazón tiene un cerebro y están basados en los estudios de una científica, Annie Markier, quien fue la que acuñó el término de que el cerebro del corazón, y que el cerebro del corazón es el primero en tratar la información, que después pasa al cerebro de nuestra cabeza. Ella dice que existen 4 tipos de conexiones. Una es la neurológica, que es mediante la transmisión de los impulsos nerviosos, o sea, que el corazón envía más información al cerebro de la que recibe en realidad, y que es el único órgano del cuerpo que tiene esa propiedad, que puede inhibir o activar determinadas partes del cerebro según las circunstancias. Otra conexión es la bioquímica, y esta se da mediante una hormona. Se llegó a la conclusión mediante estos estudios de que el corazón produce la hormona ANF,
que es la que asegura el equilibrio general del cuerpo, la homeostasis. Y uno de sus efectos es inhibir la producción de la hormona del estrés y producir y liberar oxitocina. La oxitocina la conocemos como la hormona del amor. Una tercera conexión sería biofísica, o sea que mediante ondas de presión. Pareciera ser que a través del ritmo cardíaco y sus vibraciones, el corazón envía mensajes al cerebro y al resto de nuestro cuerpo. Y las ondas cerebrales se sincronizan con estas vibraciones. Es decir, que el corazón arrastra a nuestra cabeza. Otra conexión es la energética. Y es que sabido es que el campo magnético del corazón es el más potente de todos los órganos. Es 5000 veces más intenso que la del cerebro. Y se ha observado que cambia en función al estado emocional de la persona. Entonces podríamos decir que podemos pensar con el corazón. Y la idea de que podemos pensar con el corazón ya no es una metáfora, sino que es de hecho un fenómeno muy real y demostrado. En definitiva, la investigación científica está apuntando al corazón como un centro fundamental de inteligencia. Hablan de una inteligencia cardíaca muy rápida, intuitiva y práctica, que nos orienta en la toma de decisiones de una manera muy precisa y efectiva. Conectar con la inteligencia del corazón, por lo tanto, supone abrirse a una mayor sabiduría para la vida. Definitivamente la inteligencia del cerebro es maravillosa, pero por sí misma es incompleta. Se ha llegado a esa conclusión, ya que mediante estos estudios ahora sabemos que vivir identificados plenamente a la inteligencia cerebral conduce a una existencia dividida y conflictiva, una existencia que está supeditada a esta lógica cerebral que tiende naturalmente a separar el mundo en partes, rompiendo el vínculo profundo que en realidad conecta y unifica todo lo que existe. O sea, mientras que la inteligencia del cerebro tiende a analizar y a dividir en partes, la inteligencia del corazón lo que busca es la síntesis, la unión, y ambas se complementan. Esta inteligencia superior se activa cultivando las cualidades del corazón. ¿Y cuáles son esas cualidades? La intuición, la gratitud, la confianza, el coraje, el servicio, la empatía, la bondad, la sencillez, el respeto por todo lo que vibra en la existencia. Esa es la puerta, ese es el camino que conduce a la coherencia cardíaca. Los científicos han demostrado que cuando el ser humano utiliza el cerebro del corazón, se crea un estado de coherencia biológico, que es cuando todo en el organismo se sintoniza y funciona correctamente. La coherencia es un estado en el que nuestros sistemas biológicos están sincronizados con el ritmo del corazón, un estado en el que todo trabaja en armonía, o sea, la respiración, la digestión, el sistema inmune, la liberación de hormonas, etc. Todos estos sistemas comienzan a sincronizarse con el ritmo principal del corazón. Y ahí es donde se produce este estado de coherencia cardíaca, que es el estado fisiológico óptimo, que facilita el aprendizaje del rendimiento, el desarrollo y los procesos regenerativos naturales del cuerpo. Howard Martin nos dice que el estado de coherencia es bueno para nuestra salud, para el cuerpo, para el sistema nervioso y para el corazón físico, que también va liberando hormonas en el cuerpo que nos van regenerando y que abren nuestras funciones cerebrales. Howard Martin dice que él puede definirlo como un estado en el que estamos muy conscientes, que podemos entrar en un estado de coherencia con prácticas como la meditación, y que este estado nos da más objetivos y más propósitos, más significado y más sentido en nuestras vidas. Él nos dice que nos sentiríamos más conectados con los demás y que la conexión con la inteligencia del corazón
nos abre a una mayor comprensión de las cuales son las necesidades, donde están los problemas y lo que nos ayuda a resolverlos, pero desde un punto de vista más equilibrado y con menos estrés. Los científicos que han estudiado esto, que están estudiando el corazón como un centro energético e inteligente del cuerpo, consideran que más crucial que lo que este órgano puede hacer por sí solo es lo que logra cuando actúa en sincronización con el cerebro y otros sistemas del cuerpo, y que a este proceso los científicos lo han bautizado coherencia cardíaca. Greg Braden nos dice que la coherencia puede en realidad ser medida, que mide 0,10 Hz de frecuencia, y que esa es la medida de la coherencia creada entre el corazón y el cerebro. O sea que podemos comprender la coherencia cardíaca como la sintonía y el fluir armonioso de información, de cooperación y orden entre los subsistemas de un sistema mayor. En definitiva, la coherencia como una orquesta bien afinada, como una sinfonía. Pero, ¿cómo sucede esto? Bueno, fundamentalmente a través de la onda de presión que el corazón envía a todo el organismo mediante sus latidos. Y efectivamente, este latido es el que marca el ritmo de toda la sinfonía. Ronin McCarthy nos dice que en el cuerpo humano es el ritmo cardíaco el que marca el paso a todo el sistema, que el latido rítmico del corazón influye sobre los procesos cerebrales y controlan nuestro sistema nervioso autónomo, la función cognitiva y las emociones. Se llegó a la conclusión de que la emoción más oxidativa y destructiva para el campo electromagnético es la culpabilidad, que es la máxima expresión del sentimiento de separación. Los juicios también distorsionan el campo de manera determinante. Por otro lado, una emoción que activa la coherencia y refuerza el campo enormemente es la gratitud. Y otra, tal vez la más potente, es el perdón. En esencia, solo existen dos emociones o estados básicos: el miedo y el amor, contracción y expansión. Todo lo demás son variaciones, son modificaciones y combinaciones de estados básicos. Por lo tanto, estos ritmos coherentes o incoherentes determinan la calidad de nuestro campo. Y ahora, a través de estas investigaciones científicas, sabemos que esto no solo afecta y se imprime en nuestro psicocuerpo, sino que esta información es emitida al exterior. El mundo también nos escucha. El campo electromagnético del corazón irradia alrededor del cuerpo, es decir, que todo lo que nos rodea recibe la información energética contenida en nuestro corazón. Ahora sabemos que los cambios en nuestro campo electromagnético responden a la información emocional que estamos viviendo. Cuando nuestras emociones y nuestras acciones están fijadas y guiadas por la mente, por el ego, por el miedo, es donde perdemos conciencia y coherencia. Entonces el campo se contrae y se debilita. Cuando nos hacemos conscientes y nos despojamos del ego, cultivamos la compasión, cambiamos y ampliamos el campo magnético del corazón y activamos la inteligencia emocional del cerebro. Así que la toma de conciencia es la clave para sanarnos y, por extensión, la clave para sanar nuestro planeta, ya que la salud de la Tierra está muy vinculada estrechamente a la conciencia del ser humano. Voy a leerles un extracto de una entrevista a Greg Braden, que lo deben de haber escuchado. Le preguntan, ¿qué es una existencia basada en el corazón? Y él responde, pocos años atrás, nuestra propia ciencia ha hecho un descubrimiento radical y revolucionario que cambia todo en relación a la manera que pensamos de nosotros mismos y del mundo.
Lo que ellos hallaron es que cuando creamos emociones basadas en el corazón, tales como la gratitud, el aprecio, el cuidado, lo que realmente estamos haciendo es generar un campo magnético dentro de nuestros cuerpos, que es parte del campo magnético de la Tierra que experimenta el cambio. El campo magnético de la Tierra se eleva, cae y regula todo, desde el clima a las capas de hielo y los niveles del mar. Este campo magnético une toda vida sobre la Tierra, desde una brizna de pasto hasta una hormiga, desde un pez de colores a nosotros mismos. Los científicos descubrieron primero acerca de esto durante el 11S, cuando nuestros satélites a 22 millas en el espacio comenzaron a registrar cambios en el campo magnético de la Tierra, cuando los humanos estaban sintiendo emociones cerca del 11 de septiembre y del World Trade Center. Esto es una sorpresa para la ciencia. Ellos preguntaron, ¿por qué podría la gente que experimentaba el 11 de septiembre afectar quizás a los campos magnéticos de la Tierra? No existe ninguna conexión, ¿no es cierto? Bien, incorrecto. Ellos descubrieron que existe una conexión y esto ha llevado a lo que se llama el Proyecto de Iniciativa de Coherencia Global. Además de medir este campo, el objetivo del Proyecto de Coherencia Global es enseñar a la gente a cómo crear coherencia en sus vidas diarias. Cuando creamos esta coherencia dentro de nuestros cuerpos, esto dispara cerca de 1400 cambios bioquímicos. Los procesos de rejuvenecimiento comienzan. El nivel de las hormonas endógenas surgen en nuestro cuerpo. Nuestros sistemas inmunes se vuelven fuertes realmente. Pensamos con más claridad, nos volvemos menos agresivos. Los campos magnéticos del corazón están siendo ahora documentados. Estamos enfrentando los desafíos más grandes de los últimos 5000 años del registro de la historia humana. Mientras enfrentamos los grandes desafíos de nuestros tiempos, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Aquí está lo que podemos hacer. Podemos aprender el idioma del campo magnético que está creando los cambios y ayudar a traer a ese campo del caos hacia el orden. Y llegamos al punto que nos preguntamos, ¿cómo podemos conectar con el corazón? El sol de nuestro organismo, de nuestro universo interior, es el corazón. El corazón rige la mente. Cuando ambos se sintonizan, estamos en coherencia. Lo que ha sucedido en menor o en mayor medida es lo que la percepción de la mente poco a poco ha ido sustituyendo a la percepción del corazón. El miedo de sentir ha hecho que nos refugiemos en la mente, detrás de sus corazas y de sus máscaras, olvidando y desatendiendo progresivamente la voz de nuestro corazón. El circuito se ha limitado a la mente y es por eso que a veces nos sentimos perdidos, angustiados, dando vueltas y vueltas sin salida, como en la rueda de un hámster. Ahora pareciera que el sol es la mente y esto nos limita tanto. Vivimos reconcentrados en nuestra propia historia personal, en nuestras propias memorias, en nuestras heridas. De alguna manera nos hemos desconectado del mundo y de la vida. Nos conectamos con el ego y la identificación con el ego es una manera de conocimiento inmaduro, pero es lo mejor que podemos hacer. El radio de la mente es muy estrecho y además su propia naturaleza consiste en dividir y separar. Está bien, esa es su naturaleza. Comprendamos que todo tiene su propia razón de ser y su propio lugar. Si sentimos que es el momento de volver al corazón, de reanudar el contacto con la vida y restaurar nuestro orden natural, si algo nos mueve hacia esa energía que tiene que ver con integrar, con conciliar y unificar, entonces es una simple decisión. Arriesguémonos
abrir el corazón y aprender a escuchar. Nuestro corazón sabe perfectamente y en todo momento lo que tenemos que hacer, lo que necesitamos, pero no lo escuchamos. La mente tiene que enviar la información al corazón y escuchar lo que el corazón le dice. Recordamos aquí cómo el campo magnético del corazón está conectado a los campos holográficos universales, a la abundancia universal. Cuando la mente emite una emoción, el corazón silenciosamente consulta el corazón del universo y el universo nos ofrece la respuesta que en ese momento precisábamos, la respuesta más coherente posible. Enrique Corbera se pregunta, ¿cómo podemos saber cuál es la calidad de nuestras decisiones? Cuando la decisión que tomamos nos produce paz y coherencia. Cuando produce estrés hay incoherencia. Esta es la señal. Y para seguir la voz del corazón no hay más que arriesgarse. Arriesgarse a no buscar todas las soluciones de la vida en nuestra mente. El silencio me permite escuchar mi corazón. En la quietud obtendrás todas las respuestas. Eso dicen las tradiciones. Es muy real. Para recibir la información que necesitamos, es necesario que no nos muevamos interiormente. Es tener una mente tranquila, relajada, un estado de receptividad, de atención serena. Escuchar silenciosamente. Ahí vamos a ir viendo las soluciones, ya que este silencio es la clave. Una escucha atenta, paciente y silenciosa. Escucha a tu corazón y él te va a dar el mensaje que necesitas. Muchas veces hemos escuchado la frase de Gandhi que dice que la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace está en armonía, está en coherencia. Y esta afirmación describe con clara simplicidad cómo cultivar esta coherencia momento a momento en nuestra vida diaria. El alineamiento entre sentir, pensar y decir y hacer genera coherencia. Y esto en el fondo nos está hablando de bienestar y de felicidad. Cuando estamos donde no queremos estar, con quien no queremos estar, diciendo lo que en realidad no queremos decir o haciendo lo que en realidad no queremos hacer, cuando el corazón transmite verde y la mente responde rojo y la acción que le sigue es azul, entonces decimos que estamos en incoherencia. En nuestra vida cotidiana no siempre es posible o necesario ser 100% auténticos y coherentes, sobre todo si esto puede ocasionar problemas prácticos o perturbar a otras personas. En cualquier caso, lo que cuenta es el estrés que genera esta incoherencia, su intensidad y su persistencia. Resulta evidente que la clave de todo esto reside en poder reconocer desde dónde estoy respondiendo a cada momento. Y preguntarnos, ¿esta incoherencia surge desde el amor o desde el miedo? ¿Desde la cortesía, la amabilidad, el respeto o desde el temor a ser unos mismos y a expresarnos libremente? Y la señal es el estrés. Esa es la prueba inequívoca. Detrás del estrés siempre está el miedo. Es importante discernir que un estado de coherencia también puede asumir pequeñas incoherencias que no impliquen estrés. Y cuando lo implica, por cuestiones prácticas o funcionales, puede abordar una gestión del estrés más eficaz y responsable. Naturalmente, para la mente ordinaria estas cuestiones son difíciles de comprender. A la mente le cuesta comprender, como por ejemplo que nuestro sufrimiento y el sufrimiento planetario sea nuestra decisión, un efecto de nuestro propio poder, fruto de nuestro deseo y de nuestro deleite de ser. La mente no lo puede comprender. La comprensión no es una facultad de la mente. El silencio invita a la comprensión. La inteligencia del corazón que florece en el silencio es quien invita a la comprensión.
Para el corazón, toda expresión de la naturaleza es una expresión del espíritu, una expresión de su íntimo deleite. El corazón ve a Dios en todas las cosas. Por eso su dicha es permanente. Para el corazón el mundo es perfecto, tal cual es, lo más perfecto que pudiera ser. Para el corazón todo tiene una profunda razón de ser. El corazón comprende que todo necesita de todo, lo positivo de lo negativo de lo positivo, lo expansivo de lo contractivo, lo espiritual de lo no espiritual, de lo terrenal. Todas las cosas que hemos vivido, todas las situaciones que hemos tenido, tiene y tendrá una razón de ser. Y encajan para abordar este milagro presente. Al final lo que queda es este momento, tal cual es, este momento pleno, con todo el cosmos en él. Este momento es el alfa y el omega, el punto de partida y el punto de llegada, el lugar de encuentro de toda esta existencia. Caen los velos y descubrimos que el fin último es este momento, el fin es ahora. Este momento es la gran apertura por donde fluye la vida y el amor despliega su obra. Este momento es el portal del corazón tras estos descubrimientos. Una vida que nunca ha comenzado y que nunca termina. Solo hay posibilidades de la mente divina. La vida eterna fluyendo en el corazón y en el ahora. Sinceramente este tema da para muchísimo más. Este tema está relacionado con el proyecto Sentido. También está muy relacionado con la psicogenealogía, la transgeneracional. Está enrabado realmente en muchísimos temas y da para mucho. Pero quería compartir con ustedes esta breve síntesis de lo que pude comprender de la coherencia cardíaca y es algo sumamente interesante. Es más, Joe Dispenza tiene una serie de meditaciones. Hay muchas otras meditaciones para la coherencia cardíaca que intentaré subir para compartirlas con ustedes, así como más información sobre este tema que sinceramente es apasionante. Y todo esto comenzó a descubrirse en el 2016, 2017, o sea, como que es todo muy nuevo, muy nuevo. Bueno amigos, espero que les haya sido de utilidad, que les haya gustado el tema. Como siempre, pueden dejarme abajo preguntas, opiniones. Yo siempre estoy atenta a ellas. Por otro lado, les dejaré enlaces a estudios científicos en la cajita de descripciones referente a este tema tan apasionante de la coherencia cardíaca. Que tengan un bendecido día y gracias por estar allí. Nos vemos en un próximo video.